todos los ámbitos que implica la vida, ¿cierto? Y ese ámbito también es el ámbito de la educación. Por lo tanto, hoy damos inicio a un programa que pretende aportar en la construcción de una comunidad educativa respetuosa, comprensiva, ¿cierto?, de la diversidad, acogedora también, ¿por qué no? Y en ese contexto es que, bueno, hacemos esta actividad de lanzamiento de este programa. Muchos de ustedes probablemente ya tuvieron noticias de qué se trata porque estuvieron acompañándonos en una jornada anterior donde explicamos de qué se trata, ¿cierto?, el programa de tutorías, de acompañamiento y eso a estudiantes en situación de discapacidad, pero hoy estamos acá para hablar justamente de aquello y ampliar nuestra sensibilización en torno al tema. Los dejo con Carla. Hola chiquillos, buenas tardes, bienvenidos a todos. Como decía Cintia, estamos muy contentos, muy orgullosos de este gran paso que está dando la institución en este tema de derribar barreras. Yo creo que eso es importante, que nos sintamos capaces de todos somos iguales, ya independiente de la situación de discapacidad que nos enfrentemos, pero todos somos iguales y tenemos derecho a una educación como tal. En esta oportunidad nos acompaña Daniela Vilela. ¿Ya? Ella es una estudiante, una titulada de nuestra institución, ella es ciega, ¿ya? Y se tituló con nosotros en la carrera de técnico de nivel superior en educación diferencial, tiene un postítulo en discapacidad intelectual, además de también participar en diferentes cursos de habilitación docente, cursos de aprendizaje. También actualmente se encuentra estudiando en cuarto año la carrera de psicología y estamos muy orgullosos de tenerla porque también ella ha sido una gran participante en el proyecto que nosotros le vamos a presentar y en la cual estamos dando el inicio, el puntapié inicial. Así que bienvenida Daniela. También nos acompaña Andrea Palma, ella es docente también y nos está apoyando con el tema de la logística. Esto ustedes comprenderán que el tema de transmitir ahora en vivo, esto es televisión en vivo para nosotros. Así que todos aprendemos. Daniela. Carla, ¿ahí estamos? Sí, ahí sí. Te vemos. Muchas gracias, muchas gracias. Parto nomás, ¿no? Bienvenida, Daniela, sí. Gracias, señora bueno, Cintia, no hemos gracias dado, vamos a decir que el nombre de esta charla, en el fondo es Avanzando hacia una verdadera educación inclusiva, tarea de todos, y por eso es que en el fondo estamos acá con Daniela que nos va a exponer. muchas gracias, buenas tardes a todos, gusto en saludarles. Bueno, principalmente antes de partir, agradecer la presentación de Carlita, de la señora Cintia, y por supuesto la oportunidad que me da el instituto de participar en el programa MCSUB, en el proyecto MCSUB, y de estar hoy día, esta tarde con ustedes. Tal como decía Carlita, hoy día viene conmigo Andrea Palma es psicóloga, también de la Universidad Viña del Mar, y hoy día me va a apoyar en todo el proceso de técnico, de compartir pantalla por Zoom, porque evidentemente por mi discapacidad no lo puedo hacer, y además tiene mucha experiencia en la discapacidad, ya que trabajó varios años en el COMPIM en Copiapó. Así que ahí está Andrea, y agradecerle su presencia en este webinar. Para partir, los invito a ver un video con el que vamos a abrir nuestra charla y con el que vamos a partir. Andrea, no se escucha el audio. Sí, sí. Necesito que comiences a leer el texto de manera natural hasta el final. Sabemos que las personas con discapacidad son personas muy distintas al resto de nosotros. Ellos no se pueden desplazar como nosotros, no hablan como nosotros, ni tampoco piensan como nosotros. Tienen sus limitaciones y eso les impide realizar las mismas actividades que el resto de nosotros. Las personas con discapacidad entorpecen la eficiencia y productividad de las empresas. Raro esto de la discapacidad, lo normal, de que piensan distinto, son cosas que están como mal escritas. Puro referirse a alguien como que no piensa como tú.
Las personas con discapacidad no pueden ejercer normalidad ningún Ya tipo sabes que se escucha con un poco de eco, si pudiéramos poner un nuevo video. para las personas con capacidad de hacer bien su trabajo, no para los que tienen discapacidad. Por eso apoyo esta campaña. Yo apoyo un Chile más capacitado. Esta campaña, si te cómo va, no, en realidad es súper terrible. ¿Sabes que primera vez que dirijo un trabajo como este? Sí, francamente te quería preguntar cómo era esto que le hice, como director. Súper bien, perfecto, en realidad. Eso es lo bueno. Y sí, porque quien realiza esta ley se refiere a la gente de nuestro país como... Buenísimo. Por eso mismo. ¿Te gustó lo que le diste anteriormente? Sí, me dio rabia. Eso que le leíste, ¿no es la ley de inclusión? Esta es, bueno, este es el texto real. Con la nueva ley de inclusión laboral para personas con discapacidad, avanzamos en igualdad de oportunidades y en los derechos. De ahora, cada empresa pública y privada por cada 100 trabajadores deberá contar con al menos una persona con discapacidad. La nueva ley de inclusión laboral es parte de una política integral para el desarrollo, para terminar con la discriminación salarial, la discriminación arbitraria por motivos de discapacidad. Porque yo apoyo la inclusión. Gracias por esta ley. Gracias por esta ley. Gracias por esta ley. Gracias por esta ley. Y si tú también la apoyas, puedes conocer más de ella en cenadis.gov.cl. Esa es la real. Qué alivio. Esta sí que la apoyo de todas maneras. Esta la apoyamos, ¿no? Sí, esta sí. Bien. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, Daniela. Partimos. Inclusión es un término, un concepto, ¿no es cierto? Una definición que hoy día es utilizada más que nunca. Pero, ¿qué se le viene a la cabeza cuando hablamos de inclusión? Probablemente, si le preguntáramos a cada uno de los asistentes a esta charla, a este webinar, sacaríamos muchísimas definiciones, ¿verdad? La Real Academia Española la define de la siguiente manera. Dice la acción o el efecto de incluir, como primera definición, y la segunda es la conexión o amistad de alguien con otra persona. Intenten, por favor, recordar estas definiciones porque las vamos a retomar más adelante. Cuando nace una criatura en un país determinado, esa criatura es registrada en dicho país. Acá en Chile utilizamos el registro civil y se le asigna un RUT. En otros países pueden ser otros organismos de registros donde se le asigna DNI, etcétera, pero en Chile es el registro civil. Cuando se le asigna ese RUT, esa persona pasa automáticamente a ser ciudadano de Chile, un ciudadano chileno. Ahora bien, con las personas en situación de discapacidad, con los niños recién nacidos que tienen discapacidad, el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces la pregunta es, ¿por qué las personas en situación de discapacidad deberían ser incluidos o tienen que ser incluidos? La respuesta a esta pregunta es tan simple, pero a la vez tan difícil. ¿Por qué? Ustedes podrían decir, qué contradictorio lo que está diciendo. Pues dice que es fácil y a la vez es difícil. No, la verdad es que no es contradictorio y las razones las vamos a explicar a continuación. En primer lugar, si nos retrocedemos algunos siglos atrás, la discapacidad ha sido vista de distintas maneras. En primer lugar, era catalogada como el castigo que se le daba a los padres por los pecados cometidos. Religiosamente había esta visión, ¿no es cierto?, de lo que era la discapacidad como un mal cometido por los padres por el cual debían ser castigados. Y este niño y este bebé con discapacidad era su castigo. ¿Y qué se hacía? ¿Qué se hacía en ese tiempo? Una de las cosas que se hacía era encerrarlos en tipos orfanatos para que se quedaran ahí y deshacerse de ellos. Y otra era lo que conocíamos como el infanticidio. Pues no eran reconocidos por la sociedad como seres humanos.
Por ahí, por la década de los 60, recién se empezó a conocer a las personas en situación de discapacidad o a denominar a las personas en situación de discapacidad como seres humanos, porque antes incluso se les catalogaba de animales, sobre todo a quienes presentaban alguna discapacidad psíquica o intelectual. La segunda razón es porque nadie, ninguna familia está preparado para recibir a un hijo con discapacidad. Y en Chile, el Estado específicamente está al debe en este sentido, a concientizar, a entregar herramientas para poder atender a niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad. Entonces, ¿qué pasa? No es raro escuchar que las familias se desesperen, que pasen por este proceso de no aceptar a este niño con discapacidad, de este miedo. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién me va a ayudar? ¿Dónde voy a acudir? ¿Sí? Porque la discapacidad es algo desconocido todavía. Recuerdo eh, una experiencia que voy a compartir con ustedes de hace algunos años, de Mariela Cerey, actual constituyente, quien en un viaje que hicimos juntas veníamos conversando y me contó su historia. Una madre primeriza, por primera vez, se enfrentaba a la discapacidad. Su hija, Amelia, nació con una discapacidad, parálisis cerebral, no menor. Y cuando a ella le indican que tenía discapacidad, me contaba, me decía, yo no quería aceptarlo. Era mi primera hija, no quería creer que tenía discapacidad. Golpeé miles de puertas, y las miles de puertas se me cerraron. Amalia pasó por una especie de, ¿cómo decirlo? Quizás un experimento con ella, porque tenía una discapacidad muy severa. No había acceso a medicamentos, todo era carísimo, ningún CEFAM la recibía, pero sin embargo me dijo, seguí dando la batalla y seguí adelante hasta que pude sacarla de alguna u otra manera adelante. Amalia solamente vivió 4 años. A los 4 años Amalia falleció, y lo que me impactó de Mariela fue que me dijo, hubiera dado mi vida porque Amelia siguiera conmigo. Pero fueron las negligencias de este país y la falta de acceso a los medicamentos y a todos los cuidados que ella requería, que Amalia no pudo seguir junto a su familia. Así como la historia de Mariela, hay miles en este país. Y eso es algo que no podemos dejar de mirar. La tercera razón es porque todavía existe un desconocimiento social y cultural con relación a la discapacidad en Chile. Todavía como que le tenemos miedo a esto que nos parece desconocido, ¿no? A lo normal o a lo que no es normal. Como que desde chiquititos se nos educa en lo que es totalmente normal y aquello que está fuera de la norma. Y eso que se sale de la norma nos asusta, nos preocupa, ¿sí? ¿Cuántas veces no nos ha pasado o le ha pasado a alguno de ustedes que se encuentran con alguien en situación de discapacidad en la calle y uno dice, ¿le hablo? ¿No le hablo? ¿Le pregunto? ¿No le pregunto? ¿Cómo lo tomo? ¿Le ayudo? ¿Le ayudo o no le ayudo? Es como que todavía existe cierto temor a enfrentar la discapacidad. Pero uno de las grandes hitos que se han dado es que hoy día eso de a poquito ha ido cambiando. Nos falta harto como país, pero ha ido cambiando. Lo importante, chiquillos, acá no es cuán rápido avancemos, sino cuán efectivos seamos en ese avance. Porque no sirve de nada que vayamos como caballitos de batalla avanzando, 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 cuando pasamos por alto, ¿no es cierto?, puntos que son sumamente fundamentales en la inclusión de una persona en situación de discapacidad. Pero también tenemos el otro sector, que es el sector que ha decidido no mirar. Y no mirar porque cuando miramos tenemos que involucrarnos. Porque una cosa es mirar y otra muy distinta es ver. Cuando usted pasa por un local, por una tienda y ve una escultura,
usted la mira y dice, oh, qué bonita. Pero si usted se detiene a mirarla, a verla, le va a ver los detalles, que con una miradita rápida no va a identificar. Va a poder ver sus detalles, sus líneas, sus dibujos. Ahí recién podemos decir que usted está viendo, que se está deteniendo y está haciendo el ejercicio de ver. Antes de eso, fue una mirada rápida. Con la inclusión pasa lo mismo. Cuando tenemos que involucrarnos con la inclusión, tenemos que pagar altos costos. Y el costo más alto es el tiempo. Porque se requiere tiempo para aprender de políticas públicas, se requiere tiempo para entender cómo entiende el mundo una persona con discapacidad, porque todos los que estamos acá entendemos el mundo de distinta manera, ya por el hecho de ser seres individuales. Pero una persona que tiene discapacidad la entiende desde su discapacidad. Yo como persona ciega no voy a entender el mundo, la vida, mi entorno, como lo entendería una persona sorda, o como lo entiende una persona que anda en silla de ruedas, o como lo entiende una persona que tiene una discapacidad psíquica o intelectual. Por lo tanto, el trabajo colaborativo aquí es fundamental. Y por eso requiere tiempo, porque requiere tiempo quizás para derrumbar barreras lingüísticas o comunicacionales, como es, por ejemplo, lengua de señas. ¿Cuántos de nosotros sabemos lengua de señas? Tal vez requiere tiempo para aprender, ¿no es cierto?, a crear material accesible, a construir una cultura inclusiva, espacios accesibles para todos y no para algunos. Y eso toma tiempo, y es una inversión, y es un costo, y también es un tremendo acto de humildad porque tenemos que reconocer que no sabemos todo y que somos ignorantes en ciertos temas, lo que está muy bien, porque el ser ignorantes en ciertos temas nos motiva a aprender, a explorar y a investigar. Que muchas veces eso no se hace. Y por eso a veces se toman decisiones desde el desconocimiento. Ahora, si nos ponemos a pensar, ¿a quién pertenece la inclusión? Buena pregunta. ¿A quién pertenece la inclusión? Bueno, la respuesta es súper sencilla. La inclusión le pertenece a usted, me pertenece a mí, nos pertenece a todos. Todos tenemos que hacernos cargo de la inclusión. Porque lamentablemente hoy día hablamos de inclusión, pero en la inclusión están involucradas personas que han sido por los siglos de los siglos discriminadas, dejadas de lado, que han sido vistas de una manera inferior. Y hoy día esas personas quieren mostrarles a la sociedad que son seres comunes y corrientes, que viven con una discapacidad, sí, es cierto, pero que no por eso son menos o que por eso no pueden hacer las cosas. Entonces, es un trabajo en conjunto. Aquí en la inclusión no hay expertos. Nadie puede decirse experto en inclusión, porque nadie es experto de la vida del otro. Nadie entiende mejor la vida de un otro que esa misma persona. Yo no puedo entender la vida de Andrea, y Andrea no puede entender cómo yo entiendo mi vida, pero sí podemos construir en conjunto. ¿Sí? Entonces, por eso digo que la inclusión es tarea de todos. Todos tenemos algo que decir, desde la señora que vende sopaipillas en la calle hasta el gerente del Banco Central. Todos podemos aportar y todos esos aportes son tremendamente valiosos. No hay uno más que otro. Cuando entendamos eso y cuando somos capaces de entender que los aportes que cada uno hace son fundamentales, entonces podemos trabajar por inclusión. Entonces podemos pensar en construir una sociedad inclusiva. Entonces podemos pensar en igualdad. Antes de eso, no. Somos un cuerpo. El oído no puede pedirle al ojo que haga su función. Como el hígado no puede pedirle a los riñones que se transformen en hígado o el corazón que se transforme en cerebro, sino que cada uno cumple su función y permite que exista un equilibrio trabajando sincronizadamente y colaborativamente. En esta misma charla que hoy día estamos dando,
podemos verlo. Andrea hoy y yo estamos funcionando como un cuerpo, uno solo. Andrea hoy día está haciendo la función que mis ojos no pueden hacer. Hoy día ella se está convirtiendo en el apoyo que yo necesito, porque no podemos desconocer que la discapacidad es una deficiencia. Sí, es una deficiencia en el sentido de que hay cosas que me limitan, pero si tengo ese otro apoyo y trabajo colaborativamente con ese otro apoyo, yo puedo llegar a lograrlo. Entonces, ella hoy es mis ojos. ¿Debería yo sentirme mal porque Andrea tiene que hacer esta labor? No, al contrario, me hace sentir segura, me hace sentir respaldada y sé que puedo dar esta charla tranquila porque está ella detrás y ante cualquier cosa técnica que yo necesite, ella va a cumplir esa función, como si fuéramos un solo cuerpo. Como la institución del IAC y de todas las instituciones en general, pero refiriéndonos específicamente al instituto, todos ustedes son un cuerpo. Los estudiantes, los docentes, los administrativos, hasta las personas que hacen el aseo, todos son un cuerpo. Si uno de ustedes falla, toda esa sincronía falla. Es como un rompecabezas. Cuando falta una pieza, el esquema no está completo. Entonces acá, lo que les quiero decir con esto es que si vamos a hablar de inclusión y queremos tener una institución realmente inclusiva, todos tenemos que involucrarnos, todos tenemos que ser parte, todos tenemos que aportar. Ustedes tienen mucho como estudiantes que aportar, así que siéntanse parte de esto, investiguen, métanse, exploren, no tengan miedo a la inclusión, porque es un mundo maravilloso donde van a poder sacar grandes, grandes aprendizajes. Ahora, ¿quiere decir esto que por el hecho de que yo me equivoque o cometa un error o no sepa algo, va a estar mal la cosa, que no me pueda equivocar? No, porque desde el error, desde el cometer fallas, es de donde se generan los aprendizajes. Dígame usted, ¿quién aprende desde su zona de confort? Difícilmente cuando uno está cómodo, que no le falta nada y no tiene nada por qué preocuparse, uno aprende. Uno generalmente aprende de aquello que es difícil, de aquello que nos cuesta, de aquello nuevo que tenemos que explorar, y uno se equivoca en ese proceso. Pero el aprendizaje, el fracaso, es parte del crecimiento personal y del crecimiento institucional además. Por lo tanto, si trabajamos en conjunto, si trabajamos como un solo cuerpo, vamos a ir pudiendo derribar barreras y construyendo una inclusión que realmente sea efectiva. Vamos a ir pudiendo pensar en nuevas cosas, proponiéndonos objetivos y cumpliéndolos. Siempre sigue en conjunto. Si se separa ese cuerpo, olvídenlo, denlo por perdido. Imposible, imposible que se pueda hacer algo que realmente sea efectivo. Para poder ejemplificar, dicen acá que una imagen habla más que 1000 palabras, vamos a ver un pequeño corto que está preparado y que básicamente va a resumir todo este discurso que yo les he dado en algunos minutos. Adelante, Andreita.
Gracias, Andreita, por el video. ¿Me escucho, cierto? Sí, Bueno, ¿se acuerdan de las definiciones que hicimos al principio? Yo, en lo personal, me voy a quedar con la segunda, la que dice que inclusión es la conexión o amistad de alguien con otra persona. ¿Y ustedes con cuál se quedan? El video que vimos recién nos resume en cortos minutos el discurso que ustedes han escuchado en este tiempo, en este ratito. Pues, si se fijaron, la enseñanza es que nos deja es que las barreras las podemos ir destruyendo nosotros mismos. Nosotros mismos podemos ir eliminándolas cuando hacemos el ejercicio de involucrarnos, de ver y de aprender. Si trabajamos en conjunto, vamos a poder conseguir ya no hablar de inclusión. Hoy día, lamentablemente, tenemos que hablar de inclusión, porque estamos recién haciendo nuestra la discapacidad. Y no solamente la discapacidad, sino que muchas diversidades y también el adulto mayor. Pero tenemos que hablar de inclusión. Pero tenemos que llegar a la etapa donde por fin cierren las fundaciones que trabajan por inclusión, cierren las instituciones y el término inclusión sea eliminado. Porque cuando lleguemos a eso, nos habremos reconocido de tal manera como lo que somos, legítimos seres humanos, que ya la discapacidad no va a ser tema. Si queremos llegar a eso, tenemos que trabajar en conjunto. Piérdanle el miedo a la discapacidad, piérdanle el miedo a lo desconocido, involúcrense, opinen, métanse en el tema. Solo así vamos a poder construir un país y una sociedad que ya no tenga que hablar de inclusión, sino que hable de igualdad de oportunidades para todos y para todas. Muchas gracias, chiquillos. Ese ha sido el discurso de esta tarde. te agradecemos, Dani. Hermosa historia. No hay palabras, yo creo que tu experiencia, traspasarla, es muy emocionante saber que está en nosotros poder romper las barreras. Uno no le tiene que tener miedo a esto. Así que, nada, me emocioné. Muy linda historia. Sí, es un muy lindo video que además está basado en una historia real, ¿cierto? Sí. Sí, entonces, y además ganó muchos premios porque es un Sí. corto muy, que grafica, ¿cierto?, fielmente también lo que quizá, y que es muy difícil lo que decía Daniela, ponerse como en el lugar del otro o entender cómo vive el otro, lo que está sintiendo el otro, cuando no lo estás viviendo tú mismo, ¿cierto? Pero nos permite un poco empatizar desde la perspectiva de cómo está justamente esta barrera que no es la discapacidad en sí misma la que la provoca, sino que es justamente el entorno, es el medio, son los otros, los que van poniendo ciertas barreras, ¿cierto?, para no promover, como dice Dani, esta igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones, etc. Por algo también se dice que la inclusión es un camino. No sé si han escuchado eso, chiquilla, la inclusión es un camino, no es un fin. Nunca finalmente llegamos a ser completamente una institución, en este caso inclusiva, porque las barreras están permanentemente ahí. Lo que sí tenemos que hacer como institución, como persona, es ir identificando esas barreras e ir derribándolas permanente y sistemáticamente. Y esa es la idea de la inclusión, ser amigos, ¿cierto? Preocuparnos del otro, ocuparnos del otro. Y ocuparnos también de nosotros mismos y de cómo estamos viviendo con el otro, ¿cierto? Y en función también del otro. En el fondo es, el otro para nosotros debe ser significativo siempre, independientemente de la situación de uno o la situación, ¿cierto?, que veamos en el entorno. Así que, Daniela, muy buena charla, muchas gracias, muy emotiva. Sí. Y eso, como dicen también nuestros estudiantes que están con nosotros, enseñarle a nuestros hijos, agradecen, Dani, hacen comentarios con relación al video que hemos visto, ¿cierto? Entonces, Daniela dice: mis saludos cordiales, gracias por entregar tu experiencia, así se abren puertas, ¿cierto? Y los corazones de las personas,
Es importante, digamos, como leer también a nuestros estudiantes, soy madre de un niño con TEA, ¿cierto? Trastorno del espectro autista, y agradezco esta charla muy emotiva y ayuda mucho a la concientización. También muchas gracias, de gran valor las palabras que entrega, muy emotiva la charla, saludos desde Iquique, por ahí leí saludos de Puerto Montt también. Sí. En el fondo, muy hermoso el video, muy tierno, es como el otro, ¿cierto? El otro corto, que también recuerda que es muy bonito, muy emocionante la historia también personal de Daniela, y desde ahí, desde Tocopilla, mandan un abrazo. Me disculpan si estoy haciendo esto, pero me parece súper importante como que nuestros estudiantes sepan que los leemos, que consideramos sus opiniones, un gran ejemplo, Daniela, que se pudo enfrentar a esas barreras en la sociedad, y definitivamente es un gran ejemplo, Daniela, ¿cierto?, de cómo efectivamente la discapacidad, o sea, dice ella, hay limitaciones, pero también existen posibilidades de salir adelante y desenvolverse, ¿cierto?, de manera como lo hacemos todos en un mundo, pero eso también depende mucho de con quién te vas encontrando en el camino. Por lo tanto, nosotros también tenemos que, como decía ahí una de nuestras estudiantes, concientizar a las personas más jóvenes, a nuestros hijos, ¿cierto? Poder desarrollar también como estas empatías, estas sensaciones en los otros, para que finalmente nos veamos todos como iguales. Ese es el punto. No hay ninguna diferencia entre unos y otros. Bien, es un ejemplo a seguir, maravilloso discurso, hermosa historia, muy reflexiva. Gracias, Daniela. Dani, te dan en el fondo muchas gracias, muchas felicitaciones, muy lindo. Creo que ha sido muy significativo para todos el haberte escuchado esta tarde. Dice, yo no tengo discapacidad, pero se agradece. Esto nos dice Julio. Muchas gracias, Fabiola también nos entrega, muy lindo. Una gran reflexión, es hermosa historia. Ahí nos cuenta de su hija, ¿cierto?, que vio este video varias veces y siempre se emocionó. Y dice una persona que, muy linda la reflexión, a veces en la vida existen muchas cosas que no podemos cambiar, pero podemos ser parte del cambio, ¿cierto? En el fondo, parte del proceso de cambio. Bien, y así, bueno, la verdad es que podría estar mucho rato leyendo, pero son muchas comentarios, ¿cierto? Y felicitaciones por la charla. Dani. Sí, bueno, agradecerles la invitación al instituto, chiquillos, gracias por las palabras. Nosotros acá somos humildes servidores, esto es para ustedes, y ojalá que se sigan dando estos espacios donde podamos ir reflexionando en torno a la discapacidad y podamos ir generando cambios. De a poquito se puede, se puede. Chile ha ido avanzando, todavía nos queda mucha pega por delante, pero sí se puede, y hay que seguir adelante, aunque uno a veces se canse, pero sin lugar a dudas, seguir avanzando siempre es la mejor opción. No hay peor lucha que la que se abandona. Así decía una queridísima amiga con discapacidad de España, que tiene parálisis cerebral, anda en su silla de ruedas por todo el mundo. Así que nunca olvidarse de eso, que no hay peor lucha que la que se abandona. Y agradecerle a Andrea, que hoy día fue total. Exacto. Gracias, Andreita, por todo. Yo no sé si Andrea quiere decir algo, pero yo personalmente no habría podido sin ella, así que de verdad que se lo agradezco infinitamente. Simplemente muchas gracias. Es un orgullo estar aportando en esto. Daniela es una persona especial, es mi alumna, pero aparte de eso, digamos, tiene una capacidad de convocatoria, de liderazgo, es sumamente tenaz, y efectivamente vive yo diría de manera intensa, lo que es la inclusión, ¿ya? No es solo palabra, es palabra y acción. Palabra y acción. Podríamos decir que Daniela es una activista. Yo creo que sí, definitivamente. Y eso es maravilloso, ¿cierto? Sí, pero sin lugar a duda, hay mucha gente linda con la que yo me he encontrado en el camino para poder llegar hasta donde estoy. Como
como el IAC. El IAC fue mi primera casa de estudios, chiquillos. Fue la primera institución que me abrió las puertas para que yo pudiera estudiar. Después que todas otras instituciones, todas, yo me pasé por muchas y ninguna confió en que yo podía. Y el IAC fue una de las instituciones que me dijo, ¿sabéis qué? Démosle. Ya, no importa, si no podís, no podís, pero intentémoslo. Y lo intenté y lo logré. Y después fue la UVM. Y contarles que, ¿por qué yo convoqué a Andrea? Porque Andrea fue una de las personas que yo estudio psicología, ella es mi profe, y hicimos 2 asignaturas juntas, que fue psicometría y evaluación psicológica. Y ustedes saben que en psicología el tema de los test es tema todavía. Y Andrea se armó de paciencia y adaptó todo el material, aunque a ella no le correspondía hacerlo, por voluntad propia. Y eso a mí me deja una gran enseñanza para mi futuro rol como psicóloga y como profe, de que yo, si alguien lo hizo por mí, no me queda nada más que hacerlo por alguien que me necesite o por alguien que venga detrás. Entonces, para mí, esta gente hermosa que uno se va encontrando en el camino, la Carlita, la señora Cintia, que siempre han estado ahí en apoyándome, y vamos, Dani, para adelante, eso te motiva a seguir, porque uno no puede decir que uno está donde está porque está solo, porque todos nos necesitamos, somos seres sociales, y en algún minuto vamos a necesitar del otro. Todos dependemos de alguna manera del otro. Por eso yo los invito siempre a este trabajo colaborativo. Así que un abrazo para todos, un abrazo Carlito, un abrazo señora Cintia, Andreita, y ya, pues nos veremos en la próxima ocasión, chiquillos. Un abrazo para todos, Sí. chiquillos. Sí. Hermosa. Agradecer más que nada también, comentarle a todos los chiquillos que están conectados aún, que todo esto parte de un proyecto en la cual nosotros como institución postulamos, y gracias a todo el trabajo, pues Daniela también participó, Rodrigo Camaño, que también es un docente, que también es ciego y también da clases en la institución, pudimos presentar este proyecto al MESESUB, lo ganamos, y el proyecto es un programa de apoyo al aprendizaje para estudiantes en situación de discapacidad. Ya estamos enviando varias infografías con material, estamos ya en un proceso de poder planificar un plan de tutorías. Es importante que esto sea, como decía la Dani, esto es un trabajo en equipo, así que también vamos a necesitar a estudiantes que ya están enviando sus antecedentes para poder ser tutores. Así que los invitamos también a ustedes para una próxima convocatoria, si es que ya no se inscribieron, para que puedan participar, porque así como decíamos, con un granito de arena cada uno puede aportar, uno tiene que vencer esos miedos, y este proyecto nos llena de orgullo como institución para poder lograr ser de verdad una institución inclusiva. ¿Ah? Así que nada, por mi parte yo solamente agradecer la convocatoria, hubo mucha gente conectada, eso me alegra mucho porque es un tema que de verdad que a todos nos pega de una u otra manera. Así que les agradezco un montón, les mando un fuerte abrazo a todos, y nos estamos viendo en la próxima, no sé, aquí uno nunca sabe. Sí, ¿Ah? nos estamos viendo. Sí. Así que, bueno, los resultados para la tutoría que pregunta alguien, que ya envió sus documentos a la primera charla, ¿cierto? Prontamente se van a dar a conocer, y vamos a empezar entonces el trabajo de formación para los tutores que hayan quedado seleccionados. Es un proceso de capacitaciones, como les habíamos contado la vez anterior, bien, donde ustedes van a ir desarrollando y fortaleciendo ciertas competencias que son necesarias para poder acompañar a otras personas, ¿cierto?, en su proceso educativo, en su proceso formativo en general. Así que prontamente van a tener noticias nuestras, y para seguir avanzando con este lindo proyecto. Así que también les mando un abrazo gigante para todos, y nada, pues vamos para adelante. Exacto. Vamos, un abrazo, chiquillo, muchas gracias. Que estén muy bien, gracias por conectarse. Gracias. Muchas Nos gracias, vemos. Daniela, Chao, muchas chao. gracias, Andrea. Muchas gracias, Chao. Lindo Dani. fin de... Que estén bien. Saludos a todos. Chao, chao. Chao, chao.